Buenos días amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí detrás de este micrófono y desde este escenario, Jurídica Sandra Yaya les saluda cordialmente a cada uno de ustedes, igualmente agradeciéndoles a cada uno de ustedes, a todos los que han sido esta audiencia que sigue en detalle estas noticias que se van presentando. Muchas gracias a cada uno de ustedes y eso me da por lo menos el ánimo, la fuerza y la motivación para continuar contándoles a ustedes todas las cosas pues que poco a poco van saliendo en el camino en materia de noticias que obviamente los medios de comunicación tradicionales no se toman la tarea de difundir ni de comunicar a la audiencia colombiana porque están muy supremamente ocupados en otro cuento y además como todo brilla es de acuerdo a la cantidad de dinero que reciban por parte de las élites, por parte de la oposición, pues no hay cabida para contar las cosas buenas que el gobierno de cambio hace actualmente por los colombianos. Esto desencadena obviamente una serie de malestares porque pues a estas alturas todavía hay mucha gente que lastimosamente siguen diciendo que el gobierno de cambio no sirve absolutamente para nada, que se ha perdido tiempo, en fin, cuestionan todas las cosas negativas, ¿no? Pero no se dan cuenta, detrás de la mesa, como decimos, no se dan cuenta, detrás de todo esto, qué está realmente pasando, cuáles son los personajes que todo el tiempo están en esa zozobra, en ese acto férreo de atacar el gobierno de cambio, como ustedes ya los conocen muy bien, la señora María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Paloma Valencia, personajes como Iván Duque, personajes como Eduardo Enrique Zapateiro, personajes como Germán Vargas Lleras, Francisco Santos, personajes como el señor Felipe Zuleta, periodista, Salud Hernández, periodista, y bueno, cualquier cantidad de personas, tal vez de pronto hay muchos que se me escapan, pero lo cierto es que el gobierno de cambio está muy altamente centrado en conseguir logros obvios, contundentes, que el pueblo colombiano observe con detenido detalle, y es, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo, que es llevar el gobierno a los barrios para conocer con más detalle y de cerca todos los problemas que tienen los ciudadanos colombianos. Entonces, bien, aquí vemos varias cosas. Una, el presidente Gustavo Petro, digámoslo así, sentenció, afirmó, dijo que uno de los mayores terroristas que ha tenido Colombia ha sido el expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, porque en su gobierno hubo muchos muertos. Hay 80 muertes que aún no existe prueba, no existe justicia para esas 80 muertes que hubieron cuando el estallido social en Colombia en el 2021. Ustedes también tienen presente que para esa época hubo mociones de censura contra Diego Molano, también en algunos momentos se llamó al general Eduardo Enrique Zapateiro, quien hoy está advirtiendo a nuestro presidente Petro en materia de que dice lo siguiente: las fuerzas militares no darán golpe de Estado, pero sí harán respetar la Constitución. Le pregunto, para ellos, ¿cuál es la tal Constitución que ellos respetan? ¿Por qué? Porque ellos se han ido muy de fondo a atacar la Constitución, y una de las cosas es que la Constitución muy claramente lo dice: somos un país con Estado de Derecho. Es decir, ¿qué significa esta palabra Estado de Derecho? Que tenemos más derechos que deberes. Pero lamentablemente ellos han puesto la cuestión al revés, ¿no? Más deberes que derechos. Es decir, tenemos más deberes, pero más deberes para poderlos atender a ellos, para poderlos sostener a ellos, pero muy pocos derechos. Entonces, uno de nuestros tantos derechos es el derecho a tener las reformas. La reforma de la salud la necesitamos en este momento y bastante.
necesitamos la reforma pensional, necesitamos la reforma laboral. Estas tres reformas son contundentes y son para el país necesarias, aunque otros digan que no es así, porque aquellos que dicen que no es así es porque están dentro de su burbuja, están dentro de su confort, y pues obviamente, ¿qué les preocupa? Absolutamente nada. Pero los que no están dentro de ese confort, los que no están dentro de esa burbuja, y estamos hablando de, por ejemplo, personas de la tercera edad que durante 20 años trabajaron sin cesar, pero no tuvieron derecho a una pensión. Por esas personas se necesita que se les dé atención. Las madres, cabeza de hogar, muchas mujeres tienen hijos y son solteras, tiene que existir un Estado que las proteja. Muchas personas están hoy en día con situaciones de discapacidad. La discapacidad no es solamente el hecho de que usted haya perdido un miembro inferior, un miembro superior o haya perdido la vista, sino también que usted haya perdido la audición, porque eso es tan importante. Si una persona pierde la audición, en muchas partes les van a negar el trabajo. ¿Por qué? Porque no oyen. Entonces, como no oyen, ay no, qué pena, esta persona no puede entrar a trabajar, porque el hecho de que no oiga puede hacer que todas las instrucciones que les puedan dar las hagan mal. Entonces, simplemente no hay trabajo para esas personas que tienen falta de audición. Algo que lamentablemente pudieron ir en el tiempo perdiendo y que por esa razón también se hace necesario que exista esa reforma de la pensión para poder atender ese sector, para poder atender esa sociedad. Otro punto es que hoy por hoy, hay muchos jóvenes que trabajan y trabajan, pero no tienen un techo, no tienen vivienda. Es necesario que el gobierno también impulse esas cosas, porque lamentablemente, ¿qué pasa? Si las personas viven todo el tiempo en arriendo, el gasto es tenaz. Es necesario que el gobierno esté siempre impulsando eso. Y eso es lo que ha venido haciendo este gobierno de cambio, impulsar eso. Pero para impulsar eso necesita también concentrarse en atender aquellos puntos importantes como el DPS, Departamento de Prosperidad Social. Poner una persona allá que no se robe el dinero. Para eso puso al señor Gustavo Bolívar al frente de esa institución, de esa empresa estatal. Por otro lado, está el Departamento de Planeación Nacional, donde está Alexander López. Por otro lado, está la UNGRD, Unidad de Riesgos y Desastres, y allá puso a Carlos Carrillo para que estén al frente, para que eviten que ciertos funcionarios que en este momento aún existen, pueden ser parte del equipo anterior, pueden ser parte de la derecha y están ahí de pronto para hacer goles a este gobierno de cambio, como es robar, como le pasó con lo que fue el caso del señor Olmedo López, como el caso de Sneider Pinilla. Vimos hace poco, en el día de hoy, un video muy interesante. Me cuesta un poquito de dificultad poderlo aquí directamente reproducir, pero si ustedes pueden echarle una miradita, está por el lado de cambio y sale muy claramente que Sneider Pinilla, oigan bien esta palabra, Sneider Pinilla es ficha de el Ñeñe Hernández. Si quieren ser Ñeñe Hernández, un personaje que en vida fue el auspiciador, el patrocinador de la campaña presidencial de Iván Duque, quien lo llevó prácticamente al poder, ¿sí? Porque cuando le dieron esa plata al señor Iván Duque, expresidente de la República de Colombia, que fueron 5.000 millones de pesos para su campaña presidencial, esas cosas nunca las tocaron. Esas cosas tuvieron todo el tiempo para mantenerlas tapadas, perseguir, amenazar, en fin, todas las cosas que fuera. Reseñar a las personas que habían abierto esto, que eran más de 20.000 audios que se encontraron. Entonces todo eso lo taparon. Ahora esperemos que con la fiscal general de la Nación, Luis Adriana Camargo, todo esto se libere y empiece a avanzar todo ese proceso, porque yo pienso que es muy importante que todas estas personas que han hecho tanto mal a nuestro país deben de recibir un castigo ejemplarizante, un castigo, que este país sea un país donde
la corrupción sea castigada severamente. ¿Listo? Entonces, otro punto. Cuando dice el presidente Gustavo Petro que Iván Duque es un terrorista y muestra videos de los momentos más duros que tuvo el estallido social, donde muchos jóvenes perdieron los ojos, donde otros recibieron impactos en su pecho por los morteros estos que lanzaban y otras tantas cosas, el señor sale a rasgarse las vestiduras y decir que cómo es posible que lo estén respetando. Corre rápidamente y sale la señora María Fernanda Cabal y empieza también a decir que no, que los militares se van a levantar, que los militares van a atacar a Gustavo Petro, que esto es una guerra que se va a levantar. Luego sale el señor Álvaro Uribe Vélez y empieza a decir que esto se va a generar una guerra civil. O sea, ellos están como lanzando dardos encendidos, como buscando mecanismos, como intentando preparar a la gente para cosas terribles. Entonces, ya hemos dado un paso muy grande y es mostrarle a la ciudadanía colombiana que lo que hizo el señor Álvaro Hernán Prada es ilícito y además se denomina delito prevaricato. Él prevaricó, porque él tenía conocimiento de todo lo que estaba detrás, pero lo pasó por alto y siguió adelante, porque simplemente sucede que el expresidente Álvaro Uribe Vélez es el padrino de los hijos del señor Álvaro Hernán Prada y por esa razón supera un momento de poderlo defender. Ahora entra en este momento, hace 2 días, el ex general Eduardo Zapatero y le envía una advertencia al presidente de la República, Gustavo Petro, en el cual afirma lo siguiente, que eso lo voy a entrar a leer aquí, dice: ante especulaciones, las declaraciones de Zapatero subrayan la dedicación de las Fuerzas Armadas a salvaguardar la Constitución y descartar cualquier acción antidemocrática. O sea, es que ellos pareciera que mostrasen a la ciudadanía que ellos son honorables, que son personas respetables, que defienden la Constitución, que defienden el pueblo colombiano. Oigan, eso es una gran mentira. Que se la coma aquel que nunca leyó, que nunca vio, que nunca escuchó. O que nunca escuchó el run run en la calle. Porque es mentira todo lo que esta gente afirma. Este reportaje periodístico sacado por Mariana Mejía, periodista de Infobae, el día 10 de mayo del 2024 sobre las 11:34 de la mañana, en Colombia, con fotografía y todo, de Eduardo Zapatero, quien envía un contundente mensaje al presidente, ¿sí? Dice así: en un reciente pronunciamiento, el general en retiro, Eduardo Zapatero, señaló de manera enfática que aunque las fuerzas militares de Colombia no se prestarán para ejecutar golpes de Estado, tiene el firme propósito de hacer respetar la Constitución Nacional. Eso dice él. A él se le olvida algo muy importante que está pasando, y es que algo que hoy hemos podido todos nosotros apreciar es cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, ha defendido mucho las Fuerzas Armadas de Colombia, las limpió, mejoró, puso a Salamanca, trabajan mancomunadamente y buen ejercicio, en una muy buena alianza, equipo de trabajo y todo de nivel humano, todo para poder ir al mismo objetivo, que es ¿cuál? Pues acabar con estas disidencias, la segunda Marquetalia, las disidencias de Iván Mordisco, en fin. Lo está haciendo, y para eso pues el presidente de la República no les va a dar una chichigua de salario a los soldados, les ha mejorado circunstancialmente su paga, les ha dado mucha atención. Entonces, lo que esté en este momento figurando, lo que esté en este momento difundiendo o diciendo o proclamando el señor Eduardo Zapatero es completamente falso. Falso y falso. Entonces, no es más que
el señor que está defendiendo sus intereses personales, como lo hace María Fernanda Cabal, como lo hace Paloma Valencia, como lo hace Miguel Uribe Turbay, como lo hace Miguel Abraham Polo Polo, como lo hace Katy Juvenao, Caterina Miranda, como lo hace Iván Name, como lo hace Andrés Calle, como lo hacen cualquiera de estos personajes que son corruptos hasta la médula, porque yo lo digo así, corruptos hasta la médula. Entonces ellos solamente defienden sus intereses, están defendiendo su líder. ¿Cuál es el líder de ellos? El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y obviamente se ponen de camadería con el expresidente Iván Duque o con el expresidente Andrés Pastrana, como para decir estamos todos dentro del mismo barco, ¿no? Entonces, cualquiera que de allá afuera ataque, aquí todos vamos a salir a desmentir, a decir, a defender, en fin, todo así de esa manera. Entonces, bien, dice más otro punto. Las fuerzas militares jamás darán tales golpes de Estado, pero sí deberán hacer respetar la Constitución Nacional para que nadie atropelle la democracia pasando por encima de ella, enfatizó Zapatero. En ningún momento el presidente Gustavo Petro está siendo antidemócrata, al contrario, es muy extremadamente demócrata y lleva a un país por un buen camino. Su equipo humano lo hace también. Cuando una persona es antidemócrata, está más encaminada a pensar siempre en la guerra, en defender los golpistas, en defender los criminales de lesa humanidad, como pasa con Netanyahu, el señor de Israel, que a aproximadamente 220,000 personas ha matado, entre ellas mujeres y niños, por lo cual entonces va y le echa también fuegos al presidente de la República, Gustavo Petro, diciendo que él es un antisemita. Hombre, la verdad, todo esto yo pienso es movido por la derecha, no es por nada más. Todo lo mueve la derecha acá, porque la derecha siempre va a estar a la fila de mirar a ver qué cosa nueva saca para lastimar el gobierno de cambio. Ahora salió en este momento, ahorita vamos a hablar de ese punto, de lo que salió de la segunda Marquetalia de Iván Márquez. El señor Iván Márquez, muchos decían que había muerto. Y sale un video donde dicen que no está muerto y hablando, pero yo que soy una persona que trabajo en ingeniería de sistemas, les puedo decir a ustedes cómo se reconoce el IA y ahorita se los voy a mostrar. Entonces seguimos leyendo un poquito la columna acá. Dice, este mensaje de Zapatero busca recalcar el papel constitucional y democrático de las fuerzas militares y se da en un momento en que Colombia atraviesa por un clima de incertidumbre política y social. Obvio, porque está el escándalo de la UGR, la situación de las reformas, tanto la pensional como otras cosas que se han estado haciendo. Esta derecha quiere simplemente buscar la manera de cómo tumbarlas, de cómo quitarle al pueblo colombiano esos beneficios. Lo hacen por venganza, porque el presidente les han dado duro con sus finanzas, no solamente con el narcotráfico, sino también con el contrabando. ¿Ve? Entonces, todo es movido por un acto de venganza. Ellos siempre dicen, es que se lo vamos a hacer es a Petro, pero no es a Petro, es al pueblo colombiano a quienes le van a hacer el daño. El presidente de Colombia, cuando termine su mandato, ya queda pensionado, él continúa su vida, pero los colombianos somos los que quedamos con todo este peso. Entonces, si en este momento nuestro presidente lucha férreamente, buscando de una y otra forma, así sea con decretos, pero sacar las reformas que necesita el país, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma a la justicia, hacerla constituyente, marcar el referéndum para citar a las personas en todo momento para estas cosas, todo eso son tareas que el gobierno de cambio debe hacer, que tiene que hacer. Pase lo que pase, así la derecha esté despelucada todo el tiempo, pero lo debe hacer. Entonces, por lo tanto, las palabras de Zapatero reafirman el compromiso de las Fuerzas Armadas con el orden constitucional y buscan enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía sobre el respeto irrestricto a los marcos legales y democráticos del país. Es decir, él está
como enfocando la cosa, como queriendo decirle a las fuerzas militares, oh, mire, no sé qué, pero yo pienso que muchos de los que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Colombia, ellos se han dado cuenta realmente lo que el gobierno de cambio desea hacer. Si son muy poquitos, entre los que están metidos allá y los que son reservistas y los que son retirados, son muy poquitos. Eso no viene ni siquiera a sumar, ¿qué le digo yo? No sumaría ni 100.000, ni 100.000 personas suma ahí, en ese paquete, en ese grupo. Porque esos 100.000 son las personas que están con descontento. Tal vez son personas que por ahí debajo de cuerda tienen su buenos negocios y todo eso, entonces ven que se encuentran afectados en algún momento, entonces salen allá avivadamente a defender. Pero la verdad, la mayoría de las personas que están con las Fuerzas Armadas de Colombia están en este momento contentas con lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, les ofrece, les está brindando. Él está siempre preocupado, el ministro de Defensa siempre está ocupado, el ministro de Justicia siempre está ocupado y todos muy pendientes de todo lo que está pasando. No era como en los tiempos aquellos en donde estaban los uribistas gobernando, cualquier cosa que pasaba los bajaban. A ellos no les importaba, ellos no solamente bajaron muchachitos de la calle, desempleados, enfermitos por ahí, también bajaron soldados de nuestra patria también los bajaron por medio de los falsos positivos, de menor rango, pero los bajaban también. Entonces, aquí el presidente está haciendo lo que humanamente puede hacer. Las fuerzas militares jamás darán tales golpes de Estado, pero sí deberán hacer respetar la Constitución Nacional para que nadie atropelle la democracia pasando por encima de ella, fue el mensaje completo de Zapatero. Entonces, este es un mensaje de X, donde dice, colombianos advertidos ya estamos. Aquí en esta ocasión, Morales Vivian deja claridad. Las fuerzas militares jamás darán golpes de Estado, pero sí deberán hacer respetar la Constitución Nacional para que nadie atropelle a la democracia pasando por encima de ella. Amigos, amigas, ¿cuántas veces ellos han pasado por encima de la democracia? Muchas veces. Miles de veces, tanto así que a veces siempre me queda la impresión a mí de que pareciera que ellos no la conocen, pareciera que ellos no distinguen el articulado de la Constitución Política de Colombia. Tal vez sí pienso yo porque el señor Gustavo Petro es mucho más viejo que ellos, porque el presidente de la República tiene más de 60 años y ellos tienen menos de esa edad. Es decir, cuando la Constitución se hizo, miremos, era el año 80 y algo. Para esa época, ellos eran hasta chinitos, por allá adolescentes, que ni les importaba esa vaina para bien ni para mal. Entonces, son personas que no distinguen con claridad el articulado de la Constitución Política Colombiana. Por eso este canal llamado Jurídicas Sandra Yaya, una de las cosas que empezó iniciando su proceso de crecimiento aquí fue dejar presente como contenido o como material digital los artículos de la Constitución Política Nacional de Colombia 1991 y llegamos hasta el artículo 111. Ahí falta mucho más para meter aquí, pero yo voy colocando de acuerdo a todo lo que yo voy conociendo en el panorama y así me da una mejor dimensión para explicar un poco mejor el articulado. ¿Ves? Entonces ahí está. Entonces nos deja una cosa muy curiosa este señor, y es que pretende mostrar al colombiano que el colombiano no conoce la Constitución y que ellos sí la conocen al derecho y al revés. Pero, oigan esto, ellos sí dicen que la conocen al derecho y al revés. Primero, ¿por qué la atacan? ¿Por qué la atacan? Porque hay ciertos artículos que ellos se pasan por la brocha y cometen errores, como el error que cometió el señor Álvaro Hernán Prada, ¿sí? O los tantos errores que han cometido otros congresistas. Uno supone que un congresista llegó allá al Congreso a ejercer, a laborar, a legislar. Lo vemos desde este ángulo como ese personaje doctus en materia del articulado de la Constitución y que se la sabe al pie de la letra. Pero miremos, no se la sabe. No se la sabe.
Entonces, eso nos da a nosotros pie para decirle a estos señores que por favor la estudien y que cuando la estudien, entonces sí vengan acá a hablar y vengan aquí a contar. Mientras no sea así, no lo hagan. Entonces, ellos confunden. Ellos dicen que nadie se equivoque. Las denominadas constituyentes de Chávez y Maduro no fueron constituyentes ni populares ni no populares, sino un itinerario de golpes de Estado sucesivos auspiciados desde de donde venga allá. Es decir, ellos siempre van conectados en ese hilo de Chávez, Maduro, como diciendo, así vamos llevando al colombiano en esa forma, en esa medida, metiéndole dentro de su subconsciente que por Chávez y Maduro, entonces también va Petro detrás. Petro es diferente. Petro no se puede comparar en lo más mínimo ni con Chávez ni con Maduro. Petro es un hombre progresista, es un hombre estadista de un alto nivel de economía. Entonces, con respecto a Chávez y con respecto a Maduro, a nosotros no nos importa para nada lo que pase con Chávez, lo que pase con Maduro, eso no nos importa porque eso es allá Venezuela. A nosotros nos importa lo que pase aquí en Colombia, porque vivimos en Colombia, porque nuestros problemas están en Colombia y tenemos que conseguir la forma de poderlos resolver en Colombia. Esas son cosas que a ellos no les queda aún claras y quieren ayudarnos a masticar las cosas a la manera de ellos y no les vamos a dar ese gusto. No les vamos a dar ese gusto. Somos muchos los colombianos, más de 11 millones de colombianos que votamos por Gustavo Petro, que fuimos allá a la urna conscientes, sin tener un arma detrás de nosotros apuntándonos, oiga, tiene que hacerlo, como lo pasó cuando Uribe. No estamos siendo engañados, llegamos allá porque quisimos, llevamos a este mandatario al poder porque quisimos, pero en ningún momento porque alguien nos obligó. Entonces, ahí están las cosas de esa forma. Ahora, entre comillas dicen, aquí en esta ocasión, Vivian Morales, ustedes recuerdan, Vivian Morales fue fiscal general de la Nación en algún momento, deja claridad. Subrayó el general destacando la importancia de mantener a las Fuerzas Armadas alejadas de las turbulencias políticas y enfocadas en su papel de garantes de la Constitución y la democracia. Este pedacito, la verdad, a mí me da risa, como lo dice. Recordemos por allá un poquito lo que estaba haciendo Zapatero atrás, cuando estaba adentro. El señor hizo política. Como Barbosa, hicieron política. Y estaban activos y estaban haciendo política. Y ahora salí y dice, para alejarlas de las turbulencias políticas y enfocadas en su papel de garantes de la Constitución y la democracia. Entonces, cuando no les toca, entonces no estamos acá, ¿no es cierto? Es decir, como pasándose al otro bando. Es como mostrándole a la gente que ellos no han pecado. ¿Ves? Cuando no es así. Es bueno recordarle a la gente estas cosas porque tal vez a veces la memoria se pierde, pero aquí estamos para traerla en vivo. En este contexto resulta crucial entender el papel que las fuerzas militares juegan dentro de la estructura del Estado colombiano. Lejos de intervenir en la política, su deber es proteger la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y asegurar el orden constitucional. Estas declaraciones jamás darán tales golpes de Estado. Por ese lado, muy bien. Así debe ser y así lo está haciendo el presidente Gustavo Petro. Ellos están enfocados completamente, focalizados completamente en acabar con la corrupción, acabar con el narcotráfico. Y una de sus grandes tareas es incautar cualquier cantidad de droga, cualquier cantidad de polvo blanco, y lo han estado haciendo todo el tiempo. Hoy podemos hablar de que en lo que ha transcurrido desde el 1 de enero hasta el día de hoy han sido más de 400 toneladas de polvito blanco, más todo lo que sucedió el año pasado, vamos aproximadamente como por 1.400 toneladas, eso es mucho, bastante, ¿ve? Entonces ahí tenemos, seguimos acá en otro párrafo. La afirmación del general Zapatero, entre comillas,
colombianos advertidos ya estamos, entre comillas. Viene acompañada de una captura de pantalla en la que se puede leer que nadie se equivoque. Las denominadas constituyentes de Chávez y Maduro no fueron constituyentes ni populares ni no populares, sino un itinerario de golpes de Estado sucesivos auspiciados desde la presidencia de la República que fueron minando columnas fundamentales de la institucionalidad hasta hacerla colapsar por completo. Lo anterior se suma a una serie de pronunciamientos de diferentes sectores del país que claman por la estabilidad y la paz social, recordando a todos los actores políticos y sociales la importancia de respetar las reglas del juego democrático. En un entorno de creciente polarización, este recordatorio busca hacer un llamado a la cordura, enfatizando que el respeto por la Constitución y la preservación de la democracia son pilares inamovibles sobre los cuales debe edificarse cualquier acción política. Siempre lo ha hecho así el presidente Gustavo Petro. Siempre. Entonces, es una manera como ellos intentan jugar con una psicología inversa. Intentan jugar con una psicología inversa, como mostrándole al colombiano que el presidente no ha hecho nada. Y ustedes son fieles testigos porque no les han quitado sus ojos, porque no les han quitado sus oídos, porque no les han quitado su voz para pronunciarse. Entonces, ¿qué mejor que ustedes califiquen lo que realmente nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, ha hecho? Entonces, para terminar acá, esta parte dice: asimismo, esta perspectiva subraya la independencia y la imparcialidad que deben mantener las fuerzas militares, alejándose de cualquier intento por influir en la política interna del país. Y ojalá siempre las fuerzas militares estén alejaditas de la política. Ellos tienen su función vital, que es defender la seguridad del país, no política. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que siempre estar observando es lo que está haciendo, obvio, el Ministerio de Defensa, todo lo que nos van contando a través de Infopresidencia, que han capturado tales criminales, en fin. Por ejemplo, hace poquito cogieron a uno que se llama Firulais. Me quedó el nombre tan claro aquí, Firulais. Es chistoso, pero Firulais fue atrapado y él pertenecía al Clan del Golfo. Fue atrapado, ¿ya? En este momento. Bueno. Otro punto muy interesante que viene a la situación es otra cosa que vamos a mirar acá. Ahora, el señor Iván Márquez, para muchos que conocemos historia, en materia de noticias, se dijo que había muerto. Y ahora aparece una noticia donde dice que reapareció Iván Márquez y con un mensaje que avalaba la constituyente y esto. Hombre, esto que hace la derecha es tan tremendo, tan curioso, porque más nos están votando que somos como, o sea, más nos están diciendo como si fuéramos bobos, tontos, que no nos damos cuenta. Hoy por hoy existe una situación denominada inteligencia artificial. Ustedes han oído escuchar de un lugar que se llama I+D. I+D es un sitio especial donde uno sube una fotografía y le da vida prácticamente a la fotografía, a tal forma que habla lo que usted le ponga como argumento. Si usted quiere ponerle un párrafo muy largo de 500 palabras, tiene que pagar. ¿Les costará mucha dificultad a la derecha hacer eso? ¿Pagar 100.000 pesos, 200.000 pesos por poner una foto a hablar? No, para ellos eso es como comerse un dulce. Es como comerse un dulce, ¿ve? Entonces, la cuestión curiosa es que sale ese video del señor Iván Márquez hablando, pero para aquellos que son ultra conocedores de la IA,
vamos a darnos cuenta, la IA tiene algo especial. Primero, marca unos puntos específicos en el rostro de la persona entre lo que tiene que ver con la nariz, los labios y el mentón y parte de la frente. Hace una especie de diagrama a tal manera que a través de él puede hacer mover los ojos, puede hacer mover la nariz un poco y puede hacer mover la boca un poco. Así, de esta manera gesticula las palabras que tiene que decir. Entonces, cuando hay palabras que tiene que decir con vocales como la O, la U o la A, entonces lo va a hacer perfectamente al punto de que puede ser tan creíble que la gente se queda sorprendida y dice, no puede ser, ¿sí? Yo precisamente en algunos de mis videos, yo tengo manejo de IA, yo se los voy a mostrar aquí muy curiosamente, espera, les voy a mostrar aquí este detalle. Esto es con Sikianyu, ¿sí? Es el canal que yo tengo, Sikianyu, es un canal que yo tengo acá, a través del cual yo manejo estas cosas. Bueno, espérate aquí un momentico. Vamos a ponerlo mejor así, para llegar más rápido. Colombia, literatura de la realidad, Sikianyu. A ver si llegamos de una. A ver, espérate. No llegamos. No, nos toca hacerlo por medio de YouTube. Es más rápido también. Sikianyu, aquí lo tenemos. Y les voy a mostrar algo muy curioso, ¿no? Este es el canal mío. Este es otro canal que yo manejo. Este canal que yo manejo acá lo vamos a ver, mira. Este es una fotografía, ahí podemos ver, es una foto. Y la foto, lo único que está haciendo es hablando. Como ser humano con sus un parlamento pequeño que se coloca en él, ¿no? Para la gente. Eso es lo mismo que hicieron con Iván Márquez. Es decir, los uribistas son curiosos, ¿no? Pretenden engañar al pueblo colombiano con esta clase de cosas tan chistosas. Pretenden mostrarle al colombiano en su estado de ignorancia tal vez, que se coman el cuento de que el señor volvió a vivir, o sea, como lo que pasó con Iván Mordisco. Iván Mordisco le había dicho a Iván Márquez que había muerto y cobraron la recompensa de los 3.000 millones de pesos, y eso se los llevó el señor Diego Molano y todo su equipo. Se llevaron todo ese dinero y a la fecha no hay quien responda ante eso, o ha salido alguna noticia diciendo última hora, acaban de poner preso al personaje que se robó los 3.000 millones de la recompensa de Iván Mordisco. No ha pasado eso. Entonces ahora viene esta situación que dice: reaparición de Iván Márquez provocó suspicacias, se hizo inteligencia artificial el video. Entonces esta otra crónica vamos a entrar y la vamos a leer un ratico. Algunos usuarios de la red social cuestionaron la veracidad de la grabación y tendrían algunas de las características de las denominadas deepfakes, o sea, eso se llaman noticias profundas falsas, ¿sí? Este comentario, esta crónica o columna periodística la hace José David Rodríguez el día 12 de mayo, o sea, hoy exactamente a las 4:22 de la mañana, ¿sí? Porque hay muchos que no duermen. Entonces los que no duermen, pues obviamente topan la noticia y la lanzamos. Entonces la derecha, curiosamente, empezó a lanzar este video rodándolo, lo volvió viral, como diciendo: mire, lo que nos dijo el presidente Gustavo Petro era mentira, el señor Iván Márquez todavía vive y está saliendo a decir que quiere la constituyente. O sea, mire cómo está jugando la derecha. Qué cosa tan tenaz. O sea, uno se queda con toda esta derecha sorprendido. No hayan qué hacer para esquivar, sacar cortinas de humo, para que la gente se lleve una anotación diferente, y entonces se entra a coordinar el concepto de
uy, el presidente nos mintió, uy, el presidente nos dijo que era así. Entonces, si el presidente de la República, Gustavo Petro, no se ha pronunciado frente a esta noticia para decir si es verdadero o si es falso, no tenemos nosotros por qué creer eso. Porque eso es una táctica más de la derecha, jugando a ver cómo desvía la atención del colombiano, buscando convertir a nuestro presidente en el villano y ellos convertirse en los héroes. ¿Ve? Entonces ahí está. Nosotros ya sabemos claramente que muerto está. El señor Santrich está muerto. ¿Sí? Que en el gobierno de Duque lo mataron. El señor Iván Márquez también murió. ¿Sí? Entonces, que salga ahora con un videíto acá todo curioso, a moverse y todo eso, eso es inteligencia artificial. No le pintemos más, es inteligencia artificial. Entonces dice acá, durante el Foro Binacional de Paz que se realizó en el Coliseo de Puerto Carreño, Vichada, el sábado 11 de mayo, se proyectó una grabación en la que aparece Luciano Marín, alias Iván Márquez, antiguo miembro del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC y quien no se acogió al proceso de paz con el Estado colombiano que se firmó en el 2018, porque él fue el que creó la segunda Marquetalia. La reaparición suscitó controversia, ya que de la suerte del subversivo no se tenía mayor información, aparte de que fue gravemente herido en lo que sería un atentado que perpetraron en su contra en junio del 2022 en territorio venezolano, e incluso muchos lo dieron por muerto. Ahora, puede que esté muerto, como puede que no esté muerto, pero tendríamos que entrar a revisar muchas noticias hacia atrás, revisando a ver en qué parte se dijo que él está 100% muerto. Puede que sea inteligencia artificial, pero lo importante es que nos demos cuenta hasta dónde se agudiza el desespero que tiene la derecha por llegar nuevamente al poder. Ellos todo el tiempo usan trampas, falsas noticias, todo el tiempo, desviando la atención del colombiano hacia otros puntos y retirándolo del enfoque de lo que realmente le importa, de lo que realmente le interesa. A nosotros todos los colombianos nos importan las reformas, como la reforma de la pensión, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma a la justicia. Nos importa que se pueda aplicar el referéndum, ¿sí? Que si en un momento determinado el Congreso no le importa, no le interesa aprobar las reformas, entonces que se hagan estas reformas por medio del decreto. Este es el video que está aquí expresado. Dice: Iván Márquez reapareció en un video tras haber sido, ¿sí? Y el video pues obviamente va a mostrar detalles muy curiosos, como él detrás de una imagen de Simón Bolívar, un pequeño retoque de su figura hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, recordemos que una imagen se puede retirar de su fondo y adicionalmente a eso, con sistemas especiales muy especializados de IA, o sea, inteligencia artificial, se puede lograr que una fotografía hable y diga lo que quiere. Si lo podemos hacer hasta con un animal, que yo lo he hecho hasta con un animal, entonces que no nos vengan a nosotros aquí a meter los dedos a la boca, que no nos engañen. Dice aquí: sin embargo, en la red social X, varios usuarios cuestionaron la veracidad del video y provocaron suspicacias acerca de si se trató de las denominadas deepfake, es decir, información falsa que se elabora con inteligencia artificial, pero con una apariencia muy real. Hay que ser ciego o muy ingenuo para no darse cuenta de que este video de Iván Márquez fue creado con IA. Se vale estar en desacuerdo con la constituyente propuesta por el presidente Petro, pero esto es caer muy bajo, publicó Salvatore Laudicina, mientras que Bernardo Henao expresó que la grabación provocaba muchas dudas acerca de su veracidad. Este video del supuesto alias Iván Márquez dudo que sea realmente de él. Todo es más que probable que puede ser confeccionado con inteligencia artificial. Trinó.
La sospecha no sería infundada si se tiene en cuenta que ya se han reportado casos de deepfakes en las que se usaron las imágenes y voces de personajes de amplio reconocimiento en el país, con el que se invita a incautos a participar en posibles fraudes. Así ocurrió con la imagen del crack colombiano Luis Díaz, en el que por medio de la inteligencia artificial aparece un video invitando a invertir en lo que podría ser una estafa. Dice también, si bien este tipo de desinformación puede llegar a confundir bastante sobre la veracidad del video por su realismo, existen algunas características que podrían llevar a pensar que son falsas, como enfocarse en los ojos, según explicaron en el portal sobre tecnología Sataka. Aunque la inteligencia artificial ha avanzado bastante en el tema, todavía no ha podido lograr la naturalidad en el parpadeo. En el caso del video de Iván Márquez, esta acción no la realiza como se podría esperar. Punto final. Otro punto es que además en los lentes hay momentos en que hay reflejo completamente blanco, lo que no coincidiría con el fondo sobre el que se realizó la grabación. O sea, montaje, yo pienso con Photoshop o con CorelDRAW o con cualquier otra aplicación, hicieron el montaje y después montan el video. Supuestamente cogen uno de estos sistemas, estas plataformas de IA, reproducen lo que tenían que buscar que dijera esta foto y finalmente lo lanzan. Allá ellos toteados de la risa porque piensan que los colombianos acá somos brutos y no nos damos cuenta. Pero resulta que aquí los colombianos que estamos trabajando con la figura de alternativo, con esa comunicación de alternativo, somos muchos más inteligentes que ellos porque tenemos inteligencia profunda e infinita y nos damos cuenta de que estas cosas, hombre, no son así. Entonces ahí les dejo eso y ya con esto pues termino mi video y muy agradecida con cada uno de ustedes y esperamos que pues las reformas que necesita el país, si no salen por el Congreso, que salgan por decreto y que ojalá por referendo se haga un llamado a todos los colombianos para la constituyente, porque sí hay cosas que se tienen que reformar en la constituyente, porque hay muchos errores en ella que han provocado en el tiempo muchas cosas que tal vez no se ajustan y los colombianos hoy por hoy deseamos con todo el corazón que haya paz, que haya avance, que haya progreso, que la dignidad de nosotros, de los colombianos, se convierta en una total costumbre y no seguir como en muchos años atrás hemos estado, porque por lo menos nuestros jóvenes, ojalá cuando lleguen a viejos tengan una pensión, que no nos pase a nosotros, que durante 20 años trabajamos duro, y a esta altura no tenemos nada, no tenemos pensión. Nos toca seguir luchándola, trabajando como sea, con lo que sea y con el conocimiento que tengamos para poder tener el pan de cada día. Gracias amigos y que Dios los bendiga y muchas gracias, hasta pronto.